Imagínate esta escena. Estás en el hospital, un domingo 3 de la tarde, en el escritorio está el café que dejaste desde la mañana, que más parece un caldo de cultivo oscuro que otra cosa, y desde la emergencia gritan: Luis, llegó un paciente de 65 años con Glasgow 9 y con la mirada que parece estar buscando respuestas en el techo. Luis, me acaba de llegar un paciente de 65 años con Glasgow 9, la mirada desviada, sospecha de hemorragia intraparenquimatosa. Claro, vamos a verlo. Llegas ahí y efectivamente el paciente con desviación de la mirada, hemiplegia y la familia mirándote como si fueras el único que pudiera detener el tiempo. En ese instante, tu enemigo no es el radiólogo que te suele pedir creatinina para ir al tomógrafo, como si estuvieras pidiendo un tratamiento de spa. En ese momento, tu enemigo es el reloj, porque se puede tratar de una hemorragia intraparenquimatosa espontánea, que es la bestia negra de todos los eventos cerebrovasculares. Tiene una mortalidad al mes que va entre 35 y 40%. Pero lo más peligroso hoy no es el hematoma, es nuestra propia cara de cansancio. Somos nosotros mirando la mancha blanca en la tomografía y diciendo: es mayor de 70, el hematoma es grande, tiene más de 30 mililitros, el paciente está anticoagulado. No va a quedar bien, no, ya no hay nada que hacer. Ese pesimismo, ese nihilismo terapéutico es un veneno que mata más que la propia sangre. Así que hoy, en este video, vamos a desmenuzar el manejo de la hemorragia intraparenquimatosa espontánea basándonos en la evidencia más actual disponible, para que dejes de ser un espectador y te conviertas en un guardián del parénquima. Bienvenidos y comenzamos. Antes que nada, quiero agradecerles por el apoyo que está teniendo el proyecto Café Crítico. Café Crítico son estas reuniones que hacemos más o menos cada 2 semanas con expertos de diferentes partes de Latinoamérica y el mundo, con la idea de discutir diferentes temas de medicina, sobre todo de medicina crítica. Si aún no los has visto, pues te invito a hacerlo en este mismo canal de YouTube. E incluso activa la campanita para que no te pierdas nuestro próximo capítulo. Te lo recomiendo. Ahora sí, arranquemos desde el principio. Si creías que manejar una hemorragia intraparenquimatosa era ponerle un antihipertensivo y esperar a que el neurocirujano te diga: no, ¿sabes qué? No es quirúrgico, mientras se toman una tacita de café, pues estás haciendo medicina de 1990. La sangre dentro del cerebro no es un hallazgo estático, es un inquilino violento que no solamente ocupa un espacio, sino que te rompe los muebles, te quema las cortinas, le prende fuego a la estructura de la casa por una respuesta o cascada inflamatoria que llamamos edema perihematoma. ¡Hora de la diversión! ¡A romper todo! ¡Fuego! ¡Más fuego! ¡Inflamación total! Aquí nace el código ICH y el número que quiero que te tatúes es 60. 60 minutos. La hora dorada que tienes para hacer un paquete de medidas agresivas, y si te tardas más, estás dejando que esta mancha en la tomografía se extienda. De hecho, la ventana crítica para que este hematoma decida si se queda quieto o se extiende hasta matar al paciente es de apenas de 2 a 6 horas desde que comienza el evento. Una vez dicho esto, vamos a hablar de las cosas principales que debemos conocer para manejar a un paciente con hemorragia intraparenquimatosa espontánea. Por eso vamos a los números, porque en la UCI, si es que no mides, si es que no haces las cosas de manera técnica, pues simplemente estás dando una opinión. La primera es la regla de la regla: el volumen y la gravedad. Cuando veas la tomografía de tu paciente, no la veas a ojo. Sí, es un hematoma pequeño, es un hematoma grande, debe tener unos 20 a 30 mililitros. No, tienes que sacar la regla digital. Tienes que medir el volumen del hematoma. Si el hematoma mide más de 30 mililitros, pues el pronóstico se ensombrece. Ese número, 30 mililitros, es tu marcador de gravedad. ¿Y qué hay que hacer? Pues si ves más de 30 mililitros, pues ese paciente debe ir directo a una unidad que tenga capacidad neuroquirúrgica. Además, también te recomiendo en el angiotomógrafo buscar el spot zinc. Y si no, en la tomografía normal busca densidades diferentes en el hematoma, o estos signos de remolino o de agujero negro. Pues si observas estos signos, prepárate que ese hematoma se va a expandir en tus narices. Segundo punto, el juego de la presión. 140 es la meta. La mayoría de estos pacientes llegan con una presión arterial sistólica más allá de 180.
Y esto no es otra cosa que una invitación formal con alfombra roja para que el hematoma se siga expandiendo. ¿Cuál es la meta que debemos buscar? Este número, 140. Debemos tratar de bajar la presión arterial sistólica a 140 como recomendación dentro de la primera hora. Obviamente es difícil mantenerla estrictamente en 140. Podemos tenerla entre un rango entre 130 y 150. Por encima o por debajo, el pronóstico empeora. Para lograr este objetivo tienes que usar antihipertensivos intravenosos en infusión continua. Debes evitar los bolos, ya que sube la presión, baja otra vez, sube otra vez, parece una montaña rusa, y se ha demostrado que esta variabilidad de presión, sobre todo dentro de las primeras 24 horas, se asocia con peores resultados. Pero mucho cuidado aquí, prohibido, pero escúchame, prohibido bajar la tensión arterial sistólica hasta 110 o menos. Si lo dejas hipotenso, ese cerebro se va a infartar, va a tener un infarto secundario en un cerebro que ya está luchando por sobrevivir. Pero un punto importante es en esos pacientes que llegan con presiones brutales. Hablamos de esos pacientes que llegan con una sistólica sobre 220, 230. En estos pacientes tenemos que evitar bajar más de 70 milímetros de mercurio la tensión arterial sistólica en la primera hora. No queremos tampoco un colapso del flujo cerebral, ¿verdad? El punto 3, muy importante, los anticoagulantes. Y este es un punto que muchas veces se pasa por alto. Cerca del 20% de los pacientes con hemorragia intraparenquimatosa espontánea tienen anticoagulación. Hablamos de que pueden tomar warfarina u otro tipo de anticoagulantes orales. Y aquí va el dato importante. Tienen de 3 a 6 veces más riesgo de expansión del hematoma. Y en este punto es muy importante una adecuada historia clínica. Así que tienes que averiguar si es que el paciente tiene o no anticoagulación. Y si la tiene, pues inicia ya la reversión. No esperes el resultado del laboratorio, porque mientras alguien se digna en coger un tubo, sacarle la sangre, llamar al interno para que lleve la muestra al laboratorio, mientras el del laboratorio procesa la muestra, mientras te acuerdas de ver otra vez el resultado, pues quizás ya pasó mucho tiempo. La reversión de la anticoagulación tiene que estar lista en los primeros 60 minutos. Si no, el hematoma se va a expandir más allá de lo que piensas. Punto 4. El cerebro no cabe en el cráneo. Si el paciente se deteriora más, se le dilata una pupila, deja de reaccionar, su estado de conciencia, o sea, hablamos de Glasgow cae, pues el cerebro te está gritando que se quedó sin espacio. Y aquí algo interesante que tienes que siempre tenerlo presente es que la hidrocefalia obstructiva es un enemigo silencioso y cuando aparece, aparece. ¿Y qué hacemos ahora? Pues cosas importantes, esenciales en el manejo de los pacientes neurocríticos. Elevar la cabecera a 30 grados, alinear el cuello, usar terapia hiperosmolar. Y si hay hidrocefalia y el paciente está en coma, pues el drenaje ventricular externo es obligatorio para bajar la mortalidad. Obviamente aquí juega un papel crucial la neurocirugía. Y hablando de la cirugía, pues vamos al punto 5. ¿A quién operamos? Y aquí hay que ser muy finos y diferenciar en qué lugar está ubicado el hematoma. Pues, por ejemplo, si es que el hematoma es en cerebelo y tiene más de 15 mililitros, pues no hay duda, necesita una cirugía de emergencia ya, porque el riesgo de que se comprima el tronco cerebral es muy alto. Ahora, en hematomas supratentoriales de ubicación profunda, el estudio SWITCH demostró que la craniectomía descompresiva sin evacuación del hematoma puede mejorar la mortalidad en pacientes menores de 75 años con un volumen de hematoma que va entre 30 y 100 mililitros. Y ahora las buenas nuevas, la cirugía mínimamente invasiva. El estudio ENRICH demostró que para los hematomas lobares, la evacuación dentro de las primeras 24 horas, cuando el hematoma tiene más de 30 mililitros, mejoró el pronóstico, o sea, los resultados funcionales a los 6 meses, lo cual suena bastante bien. Y ahora vamos al punto 6. De lo que hablábamos al inicio de este video, la lucha contra el nihilismo. Llegamos al corazón de este video. Hablamos de que quizás podemos ver al paciente de 70 años con un hematoma de 50 mililitros que tiene un Glasgow de 7 y ese instinto perezoso de muchos de decir, no, ya vivió bastante, ponle morfina y que descanse. La tomografía muestra una hemorragia intraparenquimatosa grande. Con su edad, Glasgow bajo y anticoagulantes, el pronóstico es malo. ¿No hay opciones? ¿Ya vente y que descanses? No. Doctor, esa no es la acción correcta.
Y eso es un grave error, porque los datos actuales nos dicen que el 40% de los pacientes que al día 30 tenían una discapacidad severa puede lograr resultados funcionales favorables al año si es que recibieron una terapia adecuada inicial de soporte en la unidad de emergencia y terapia intensiva. ¿Y qué queremos decir con esto? Que la predicción del futuro no la podemos hacer con la foto del primer día. El cerebro necesita acomodarse, desinflamarse, evitar que crezca más ese hematoma para poder tomar decisiones. Por eso las guías actuales recomiendan esperar unos días, unos cuantos días, para decidir o no la limitación del esfuerzo terapéutico. La profecía era clara: adecuar el esfuerzo. Pero el cristal revela que a ti podía haber vivido. Me equivoqué. Tomé la decisión equivocada. No permitas que esta profecía autocumplida comprometa la vida de un paciente que podía tener posibilidad de recuperarse. Y por último vamos al punto 7. Los detalles marcan la diferencia en la terapia intensiva. Una vez que hemos visto cuánto tiene de volumen del hematoma, hemos revertido la anticoagulación, hemos logrado nuestro objetivo de tensión arterial sistólica, el trabajo no termina ahí. Tenemos que ser muy minuciosos en el manejo de estos pacientes. Vamos brevemente. La temperatura tiene que estar por debajo de 37.5. Por encima de esto puede empeorar los resultados. El control de glucosa. Se recomienda un control glicémico que esté entre 140 y 180 miligramos por decilitro. Tanto la hiperglicemia como la hipoglicemia pueden empeorar los resultados. Y algo importante, la tromboprofilaxis. Desde el día 1 inicia compresión neumática. Y si vemos que el hematoma se estabiliza, no ha crecido, no hay resangrado, pues se recomienda entre 24 hasta 48 horas iniciar la heparina subcutánea. Una vez que inicia esta, pues se pueden retirar las medidas de compresión neumática, ya que nos ha demostrado que la combinación de estas dos medidas mejore los resultados. Muy bien, una vez que hemos visto estos 7 puntos importantes, quiero recalcar cosas que son importantísimas que te las lleves para esa guardia del domingo que estábamos hablando al inicio de este video. Primero, recuerda, el tiempo es parénquima. Número 2, la meta de la presión arterial sistólica es de 140 milímetros de mercurio, con un rango de seguridad que va entre 130 y 150. Número 3, la reversión de la anticoagulación tiene que estar completada dentro de los primeros 60 minutos de la atención de este paciente. Y número 4, no des un pronóstico definitivo el primer día. No seas el médico que se rinde antes de que suene la campana. El manejo agresivo, sobre todo dentro de las primeras horas, es el que inclina la balanza hacia la supervivencia y sobre todo hacia mejor resultados funcionales. Recuerda que es muy importante que nuestro paciente viva, pero más importante aún que entreguemos a la familia y que entreguemos a la sociedad un paciente funcional. Estoy muy feliz de estar de vuelta con mi familia. Abuelito, Sí, ahora sí que está en edad. Gracias a todos. Si te ha servido este video, si te ha gustado este resumen, pues dale like, suscríbete a este canal y activa la campanita para que no te pierdas nuestros próximos videos. Nos puedes seguir en nuestras redes sociales como Luis el Intensivista. Además, te recomiendo unirte a nuestras comunidades de WhatsApp y Telegram, donde compartimos información médica todos los días. Muchas gracias a quienes nos apoyan en nuestro Buy Me a Coffee. Y pues si no lo haces, pues te invito a hacerlo. A cambio recibirás información muy importante, infografías, resúmenes sobre medicina crítica. Seguro te va a interesar. Comparte este video con ese residente o ese colega que todavía cree que el manejo de la hemorragia intraparenquimatosa se lo hace mirando. Hasta aquí el video de hoy. Nos vemos pronto y ahora sí, a trabajar y cuidar ese parénquima. Adiós.